Muy buenos días a los presentes, a los que se encuentran en sala, muy buenos días, a los que a bien tienen escuchar de igual manera este devocional, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo el horario en el que se encuentren cada uno de ustedes. Espero se encuentren muy bien y que la paz del Señor esté en sus corazones, así como enseñó el Señor al pueblo de Israel a saludarse, a despedirse, diciéndole a sus hermanos, a sus consiervos, ¿no? Shalom, que Dios te dé paz, que el Eterno te provea paz, que puedas tener paz en tu vida, paz en tu existencia, en tu caminar, en tu andar, en tus decisiones. Y eso es importante. Y más en los tiempos en los que estamos viviendo, tener paz es un abrigo, tener paz es un consuelo, tener paz es una ayuda, una bendición muy grande. Ay, disculpen, pero tan rico que es estornudar. Yo siempre he dicho que estornudar es algo muy bueno, ayuda mucho. Bueno, permítame un segundo entonces. Ubiquémonos. Bueno, a ver, mis amados, yo creo que esta frase a veces suena de cajón en medio de nosotros, pero pues es que pasa y no la puedo ocultar, es que pasa en cómo callarla. Y es el hecho de que hay muchas cosas que no pensé que mis ojos fueran a ver. De hecho, haciendo un repaso en mi vida sobre las décadas de los 90, aproximadamente, en la década de los 90 del siglo, ya del siglo pasado, mi vida a muy temprana edad fue muy inquietada hacia temas que de pronto no tenían respuestas o mundialmente para con el mundo, ¿no? Para con el mundo eran temas muy ocultos, muy escondidos. Mm, y siempre pues al tener una mente un poco curiosa, y cuando tocaban estos temas, pues más curiosidad me daba y me gustaba escuchar de estos temas, que creo que nos pasa a todos conforme a lo que a nosotros nos gusta, conforme a lo que, a los dones, conforme a los talentos, conforme a lo que el Eterno le ha dado a cada uno. Entonces, pues los que les gusta la construcción, pues escucharían de niños o de jóvenes o de adolescentes temas que tuviesen que ver con la construcción, y pues ese tema les llamaba la atención y en eso se enfocaban. Para los médicos, para cada una de las profesiones. De aquellas personas que estudiaron o que sí que estudiaron por vocación, no porque les tocó, no, pues a mí me tocó estudiar esta carrera porque no había más, o sencillamente no pude estudiar y me tocó trabajar porque no había más. Pero el desempeñar o el prestarle atención a ciertos temas que de una o de otra manera en nuestro futuro iban a llegar a influenciar o iban a llegar a influir. Y en el caso mío, por ejemplo, todo ese tema de lo que tenía que ver con las pirámides de Egipto, porque en ese entonces, en la década de los 90, pues las pirámides más famosas eran esas, ¿no? No habían encontrado toda la cantidad de pirámides que hoy en día han encontrado, o de pronto las habían, existían, pero como no estaba internet, la información no estaba globalizada. Temas como el Triángulo de las Bermudas, eh, ese tipo de temas a mí de pequeño, de joven, siempre me llamaron la atención. Y cuando ya de pronto tuve un poco más de edad, estoy hablando de un poco más de edad, quizás 17 años, 16 años, antes de mis 20 años, 19 años. Eh, siempre, como tenía esa curiosidad por este tipo de temas,
Entonces ya cuando tuve un poco más de edad, pues me pude como meter más a escudriñar estos temas. Me gustaba mucho el Apocalipsis, aun cuando el libro del Apocalipsis en ese entonces era todavía muchísimo más místico de lo que es hoy en día. Porque hoy en día con las tecnologías, con el conocimiento y con lo que está pasando, pues a uno le queda más sencillo, un poco más fácil entender ese tipo de libros, de información. Y cuando yo conozco del Señor en el año 2000 y acepto al Señor en mi vida, yo de corazón hice mi oración de fe o acepté el señorío de nuestro Señor Yeshua en mi vida. Lo acepté aproximadamente el 4 de diciembre del año 2000, como para ser un poco más exactos. Y el 24 de diciembre del año 2000, el Señor me estaba bautizando en fuego a mí y me estaba dando una palabra. Porque para ese entonces el afán y la ansiedad de mi vida tenía que ver con los últimos tiempos. Yo tenía un hambre de conocimiento, yo tenía un hambre del escudriñar y del entender a través de las escrituras en los últimos tiempos. Eso era algo que había en mi corazón. No, ya ahora es que yo vengo a entender, o sea, ahora es en estos años, ¿no? Ya después fue que yo vine a entender el porqué de esa necesidad tan grande en mi corazón y ese deseo de buscar, de escudriñar, de comprender, de entender. Y yo le rogaba mucho al Señor que me diera la oportunidad de estudiar estos temas, no a través de mi propio conocimiento o a través del conocimiento de personas seculares, sino que quería comprenderlo a través del conocimiento bíblico, a través de maestros bíblicos que me pudieran dar luz en este tipo de temas y en este tipo de asuntos. Y en medio de ese proceso, el 24 de diciembre, pues, recuerdo muy bien las fechas, el 24 de diciembre del año 2000, que el Señor me está llenando, yo en esa mañana, 20 días después de haberme convertido, di mi primer sermón. Esas anécdotas ya las he contado por ahí, que es que, ay, Señor bendito, uno es atrevido a veces y se atreve a hacer unas cosas que, ay, Señor bendito. Pero bueno, por la misericordia del Señor, el Señor tuvo misericordia de mí, me sacó vivo de aquella situación en la noche. En la mañana estábamos en servicio, en la noche nos estaban ministrando unos pastores al grupo nuestro de jóvenes misioneros que habíamos ido allá a esa ciudad. Yo estaba en un campamento de misiones, mi primer campamento, y después fue que me regalaron la beca para estudiar teología. Pero cuando yo estoy, cuando están estos ministros, estos pastores, estos siervos están ministrando al grupo, llega un pastor y se me acerca y empieza a orar en lenguas y simultáneamente a interpretar las lenguas. Y él me dice, el Señor hablándome en ese momento, me dice: yo sé que tú tienes afán por los últimos tiempos. Vean, cuando ese hombre me dijo eso, en ese momento yo entendí que no era ese hombre el que me estaba hablando, sino que era directamente el Señor el que me estaba hablando, porque nadie más ahí en ese campamento, nadie más ahí con mis compañeros, y a ese pastor era la primera vez que prácticamente yo lo veía, y él no sabía de que en mi juventud, en los años anteriores, en los últimos 5, 7, 10 años antes de esa reunión, de ese día, yo había estado muy inquieto por todos estos temas y mi deseo y mi intención y mi necesidad iba conforme a este estudio de los últimos tiempos, que ya después vine a saber que se llamaba escatología. Es una materia que se ve dentro de la teología que tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos, escatos.
que también tiene otro significado, escatología o escatos, pero la escatología tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos. Y ese hombre no sabía nada de ello. Ahí fue que yo dije, no, aquí no me está hablando el hombre. Este hombre está siendo usado por el Señor y me está hablando el Señor. Y él me dijo, yo sé que tú tienes afán por los últimos tiempos y que los últimos tiempos tienen afán. Pero ten paciencia. Yo voy a irte mostrando y te voy a ir educando. Parafraseando, ¿no? Porque no me acuerdo exactamente, sería yo mentiroso si les digo exactamente con pelos y señales y la lengua que usó y todo, porque no lo recuerdo. Hace 24 años ya casi. Entonces, eso que él me dijo me impactó y calmó un poco mi ansiedad y mi afán en cuanto al escudriñar los últimos tiempos. Ya después el Señor me permitió tener las herramientas, ya después el Señor me permitió tener los maestros y poco a poco ir escudriñando y estudiando, aun cuando hice mis estudios básicos en teología. Faltaron muchas cosas por escudriñar y por entender, pero es que el tema de la escatología no todos los ministros lo manejan, no todos abordan este tipo de temas y este tipo de enseñanzas y de órdenes cronológicos o de cronologías que hay en cuanto a los últimos tiempos. Pero sí, en el transcurrir de mi vida como creyente fue una de mis tareas, por decirlo así, el interesarme, pues ya teniendo en cuenta los estudios básicos y las primeras formaciones, poder escudriñar más en cuanto a los temas. El año pasado, recuerdo muy bien, que el Señor nos habló en el 2023 y me mostraba, me hablaba, me revelaba, me decía, hacía sentir en mi ser que este año 2024 iban a pasar cosas con relación a señales en los cielos, que se iban a despertar más las señales que se iban a dar en los cielos, que íbamos a empezar a ver más cosas de las que habíamos visto en 23, en el 22, en el 21, en el 20, y que ya se iban a ir revelando más cosas que se encontraban ocultas. Ay, este fin de semana, es que pasan los fines de semana y a veces en los fines de semana pasan cosas, pero desde la semana pasada, desde hace como un mes, en Estados Unidos, principalmente, se está pasando en muchas naciones, pero donde más se está viendo fuerte es en Estados Unidos. En Estados Unidos, en New Jersey y Nueva York y en otros estados de Estados Unidos, se han visto muchas manifestaciones de orden de ovni o de dron o de objeto volador no identificado. Ya hoy en día manejamos la palabra dron. Hace 10 años no manejábamos la palabra dron. Hace 20 años, 30 y 50 años menos íbamos a manejar la palabra dron. Aunque los drones los han usado hace mucho tiempo, pero públicamente o como algo que maneje y que tenga acceso a la humanidad fue hace poco. Y en Estados Unidos, ya en los noticieros, hablamos de los medios masivos de desinformación, ya no pueden ocultar más lo que está pasando en los cielos. O sea, una cantidad de objetos voladores no identificados, que es la palabra ovni, y una cantidad de objetos voladores, pero que también se sumergen en las aguas, porque estos objetos los ven salir del agua, entrar al agua, volar y hacer cosas que la aerodinámica no puede entender, no saben cómo explicarlo, pero que rompen las leyes, por decirlo así, las leyes de la física establecida. Y esto ya pasa. Esto ya es diferente. Por eso les estaba diciendo al comienzo, es que hay cosas que aun cuando
cuando el Señor me las había mostrado, por decirlo así. Aun cuando el Señor ya me había hablado de ellas, una cosa es como los profetas. Una cosa es que el Señor le dé la profecía al profeta y otra muy diferente es que el profeta esté viviendo la palabra que el Señor le dio. Porque una cosa es ver una visión, una cosa es sentir una palabra de parte del Señor y otra muy diferente es que eso se convierta en realidad. Ahí es donde uno queda más sorprendido por el Señor y pues uno como siervo, como ministro, como hijo del Eterno, se afirma más su creencia en el Señor al ver realidad las cosas que el Señor le había mostrado o le había dicho o de las que le había hablado a uno el Señor antes de que pasara. Porque el único que conoce verdaderamente el futuro es el Eterno. El único que conoce el pasado, el que conoce el presente, el que conoce todos los tiempos, el que está antes de y después de, el que está antes del inicio de y el que estará al final de, es el Señor. De resto, hasta nuestro Señor Yeshua dijo, yo les puedo dar a ustedes las señales de los tiempos, pero yo no les puedo decir la hora exacta, porque la hora exacta la va a saber es el Padre, ni siquiera yo tengo conocimiento de ello. Entonces, el ver todo esto que se ve a través de la televisión, en las noticias, que lo vemos a través de nuestros medios inteligentes como nuestros celulares, laptops, tablets, hasta relojes, con todas las tecnologías que hay hoy en día y ver lo que nuestros ojos están viendo. Ya ver casi que invasiones de objetos voladores que el gobierno de los Estados Unidos no sabe qué decir, bien sea porque siguen ocultando cosas, bien sea porque desconocen qué es lo que está pasando, que tampoco es que crea yo mucho eso, que desconocen qué es lo que está pasando, pero ya no saben cómo más tapar las cosas y ya se tiene que aceptar, o sea, este 2024 lo cerramos aceptando con que hay objetos voladores no identificados en las regiones celestes y en el interior de la Tierra. Eso ya no va a ser más un mito, ni una leyenda, ni que nosotros estemos locos para el próximo año. Y era algo de lo que hablábamos y es algo de lo que yo de todas maneras le digo a los ministros. Les dije anteriormente y hoy en día se los seguiré diciendo. ¿Cómo le vamos a decir a los hermanos que todo esto, o sea, cómo vamos a hacer para decirles que todo esto es real, que no es invento? Porque hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, los ministros que hablaran acerca de objetos voladores no identificados, a ver, están locos, son blasfemos, eso es anatema, eso es blasfemia, eso es, ¿en qué parte de las escrituras hablan de objetos voladores no identificados? Pues sí, señores y sí, señoras, en las escrituras se hablan de objetos voladores. Claro que sí, muchísimo. Lo que pasa es que si nosotros vemos las escrituras, como lo hemos compartido tantas veces, si nosotros vemos las escrituras como un libro de religión y cuadriculadamente, pues no vamos a ver nada más nada más que logos, nada más que letras. Pero si podemos comprender las escrituras a través del Espíritu Santo y saber que las escrituras lo único que nos están mencionando a nosotros, narrando a nosotros, son acontecimientos entre seres que no son de esta dimensión con humanos, escogidos directamente por el Eterno y un contacto que hay. Por eso, siempre cuando ustedes ven que hay un encuentro sobrenatural, lo que dicen los ángeles que van a tener ese encuentro con los humanos les dicen, no tengan miedo,
no temas, no temas, no tengas miedo. Y vamos a ver en la narración de los profetas, de los escribas, de los que estuvieron presentes en esos acontecimientos, como palabras como cuando lo vi caí al suelo, o sea, sentí que mi aliento se me fue. Quedé sin palabras, duré X cantidad de tiempo sin pronunciar palabra, caí como desmayado, porque una cosa es un encuentro humano entre humanos y otra muy diferente es que a ti venga alguien del cielo, se te revele a ti, se te manifieste a ti, que tú veas un ser alado o un ser volador, y que se venga y se manifieste a tu vida y te diga, no tengas miedo, yo vengo de parte del Eterno a traerte esta y esta y esta información. Eso ya es harina de otro costal. Eso es como quien dice, hasta no ver, no creer, para los que les toca ver para creer. Entonces, a los que les corresponde ver para creer, vayan y miren lo que está pasando en los cielos ahorita, en todo el mundo. ¿Y cómo le vamos a explicar eso a la iglesia? Vamos a seguir diciendo que esos son mitos, que esos son leyendas, que eso es manipulación de imágenes, que eso es manipulación de ordenadores, que eso no existe, y tratando de tapar el sol con un dedo cuando ya no se puede tapar más esta interacción que hay entre seres celestes y seres terrenales. Esa fue una de las razones que nos llevaron a escudriñar el libro de Enoc, el libro que hoy nos corresponde leer, y escudriñar un poquito más acerca de este tipo de documentos que fueron guardados, que fueron escondidos, que fueron alterados, que fueron manipulados, para que este tipo de conocimiento no llegara a nuestras vidas. Y nosotros todavía seguir creyendo en mitos, leyendas, cuentos de hadas. Vemos al escudriñar el libro de Enoc que causa tanta controversia que nos han llamado a nosotros, mejor dicho, que no nos han dicho, que no me han dicho desde hace, no sé, un ejemplo para ponerlo así, quizás unos 8 años aproximadamente, devolviéndonos atrás, estoy mintiendo, disculpen, aproximadamente unos 14 años ya, y casi que un poquito más atrás, y es que siempre como ha pasado tan rápido el tiempo, uno hasta en las fechas se desfasa, pero estamos hablando aproximadamente 2007, 2008 que yo empiezo, 2006, 2007, 2008 que yo empiezo a tener conocimiento acerca de Enoc, y cuando yo como ministro veo ese tipo de información y empiezan tantas cosas que había estudiado desde joven, desde adolescente, desde joven, luego ya un poquito ya con el nivel de las escrituras, pero ya que llega alguien, una persona que usa al Señor para decirme, mire esto, vea esto, pasa esto, y yo como sorprendido, y ahí fue cuando yo dije, Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, es que es impresionante ya cuando vienen a encajar las piezas del rompecabezas. Y ser tomados por locos, ser tomados porque nos desviamos, porque definitivamente ya no tenemos nada más de qué hablar y no tenemos nada más que decir, que ya nos desviamos en todo este tema de las cosas ocultas. Cuando vemos la Reina Valera o cuando vemos las Biblias de los protestantes y nos damos cuenta de que le quitaron libros que nunca le debieron de haber quitado, porque es que el Señor no autorizó eso. Y luego ya cuando vemos a través de la historia cómo han venido alterando y que sí es la palabra del Señor, pero nos la dan adulterada, como dice precisamente la Escritura, cómo han manipulado la información para que nosotros no podamos comprender todos estos acontecimientos de estos últimos tiempos. Y Enoc precisamente es un hombre contactado por el Eterno para que él pudiese
registrar lo que estaba pasando allá en esos tiempos, en los tiempos de Noé, de los que habla nuestro amado maestro, y para que podamos comprender los tiempos finales, porque no podemos, como siempre lo hemos estado diciendo a través de estos estudios, no podemos nosotros entender este presente y entender lo que va a pasar en los próximos años si no entendemos nuestro pasado. Si no entendemos qué fue eso que pasó en los días de Noé que provocó que el Señor trayese un diluvio sobre la humanidad y sobre lo que existía en aquel entonces. No podemos comprender cómo todas estas ciudades megalíticas, de las cuales solamente nos quedó la piedra, no nos quedó nada más, una que otra escritura. De resto no nos quedó más porque muchas cosas las borraron, las ocultaron, las dejaron escondidas para tratar de ocultar todo lo que ha usado la serpiente antigua para poder esclavizar a la humanidad y alimentarse de la humanidad, como fue la profecía en Génesis 3. Entonces, este libro de Enoc fue uno de esos tantos libros, o los libros de Enoc, porque son, creo que, si no me falla mi memoria, 360 libros, de los cuales solamente tenemos a lo mucho 5 libros, y eso. De cómo fue que cogieron todo este tipo de escrituras y las ocultaron. Si nosotros vamos donde los judíos y hablamos con nuestros hermanos judíos, ellos son un poquito mayores que nosotros en unas áreas y en unos aspectos, porque delante del Señor de igual manera somos iguales todos. Pero ellos tienen libros de animales mitológicos, que para la humanidad son mitológicos, pero según lo que nos enseñan los libros antiguos, sí existieron y sí existen en realidad, de una cantidad de temas que no son de conocimiento público, precisamente por el trabajo tan espectacular que ha hecho la serpiente, un trabajo muy como lo es y como siempre lo ha hecho, un trabajo de suma astucia para poder manipular la fe, la creencia de los humanos, de la humanidad, y asimismo poderla tener esclavizada y sin que la humanidad se dé cuenta, alimentarse de ella, como lo es este modelo que muestran las piedras que están hablando de una granja humana. Porque para estos seres hijos de la serpiente y sus hijos, la descendencia, la simiente de la serpiente, para ellos nosotros somos alimento. Y hay mucha información a través de la literatura, a través de la historia, a través del arte, que podemos ver cómo van hablando de este primado negativo, van hablando de cómo es que ellos gobiernan el mundo y nosotros creyendo que solamente son películas de Hollywood y invento de ellos que no tienen nada más que hacer o que habrán consumido demasiada droga y por eso tienen la imaginación que tienen, ¿no? Ellos no tienen ninguna imaginación. Sí consumirán mucha droga, pero más por la esclavitud en la que viven y por a quienes ellos les sirven, que por la imaginación, ¿no? Todas las películas de Harry Potter no es imaginación de esa mujer. A ver, una persona no se imagina todas esas cosas que coinciden con el mundo de la magia y de todas estas ciencias ocultas. No, Julio Verne no era que estaba fumado o quién sabe en qué situación se encontraba cuando escribió Viaje al centro de la Tierra. Y de ahí mucha cantidad ¿de dónde sacan tanta información? De libros como este. De esos libros que precisamente, de esos documentos y de esa historia que precisamente manipulan y tienen oculta, escondida. Así que todo esto de los objetos voladores no identificados que se están viendo a nivel mundial, mucho más en Estados Unidos, no es que esto sea nuevo,
porque precisamente la misma escritura nos enseña el Señor a nosotros. No hay nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que existe debajo de este cielo ya preexistió antes. Capítulo número 13 del libro de Enoch. Toca dar estas pequeñas introducciones como para que no vayamos tanto a creer que es que de verdad estamos supremamente desviados. No, mis amados hermanos, esperen a lo que vamos a ver el próximo año. El 2025 va a ser un poco más fuerte. La IA, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con tecnología va a dar otro salto. Si nosotros creemos que teniendo los celulares y podernos conectar con videollamadas, ya somos los chachos, ya somos la última Coca-Cola en el desierto, no estamos ni tibios a lo que las inteligencias artificiales y todo el sistema de la serpiente va a empezar a instaurar en los últimos años, en los pocos años que quedan. Porque es que hasta los científicos, precisamente, los científicos ya no saben qué hacer, porque esto del cambio climático tiene en jaque a los científicos. O sea, es que las cosas que estamos viendo, mis amados, esto se está poniendo bueno para los que les gusta la acción. Capítulo número 13 del libro de Enoch dice de la siguiente manera. A ver, voy a leer el capítulo y luego, como siempre, nos quedamos un poco a detallar. Capítulo 13, verso 1. Luego Enoch se fue y le dijo a Asael, que el Eterno lo reprenda: no habrá paz para ti, contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. No habrá para ti ni tregua ni intercesión, porque has enseñado la injusticia a causa de todas las obras de impiedad, violencia y pecado que has enseñado a los humanos. Y avanzando, les hablé a todos ellos, y todos temieron y se espantaron, y el temblor se apoderó de ellos. Me suplicaron que elevara una petición por ellos para que pudieran encontrar perdón por sus pecados y que la leyera en presencia del Señor del cielo, porque desde entonces ellos no pueden hablar al Eterno, ni levantar sus ojos al cielo, debido a la vergüenza por los crímenes por los cuales fueron condenados. Entonces escribí su oración con todas sus peticiones por sus almas y por cada una de sus obras, y por lo que suplicaban todos que hubiera para ellos perdón y larga vida. Fui y me senté junto a las aguas de Dan, en la tierra de Dan, al sur del Hermoni, a su lado occidental, y estuve leyendo el libro donde anoté sus peticiones hasta que me dormí. He aquí que vinieron sueños y cayeron sobre mí visiones, hasta que levanté mis párpados a las puertas del palacio del cielo y vi una visión del rigor del castigo, y vino una voz y me dijo: habla a los hijos del cielo para reprenderles. Cuando desperté, fui a ellos. Todos estaban reunidos juntos y sentados llorando en la fuente del llanto que está entre el Líbano y Senir, con los rostros cubiertos. Conté delante de ellos
todas las visiones que había visto en sueños y me puse a hablar con palabras de justicia y de visión y a reprenderles, y a reprender a los vigilantes celestiales. Bueno, esta es la segunda vez que ellos se reúnen. Vamos a ver si podemos comprender un poquito mejor qué es lo que está pasando y de qué nos habla este capítulo número 13 del libro de Enoc. A ver, recordemos nosotros que estamos en una rebelión de ángeles. Recordemos nosotros que la tinta y el papel no fue dada por los chinos, como nos lo hacen creer a nosotros. Que la lingüística, la gramática, la fonética, las lenguas, los números no son de conocimiento humano. Aquí nomás ya podemos ver a Enoc precisamente teniendo un dominio sobre la palabra, sobre la escritura, sobre la lectura, porque es algo que estamos viendo en el texto. Y esto lo estamos hablando de una era prediluviana. Aquí en el libro que estamos leyendo, el libro de Enoc, de esta parte de este acontecimiento, esto sucede antes del diluvio, ¿no? Es más, hasta ahora se ha dado la orden del diluvio y ni siquiera el diluvio ha pasado. Y es precisamente porque cuando los ángeles cayeron, cuando los ángeles desobedecieron y empezaron a relacionarse con los humanos y a relacionarse con las humanas y a revelar todo el conocimiento y cualquier cantidad de tecnologías y de conocimientos, de escrituras, de ciencias numéricas, del orden natural y del orden celestial, y se empieza a corromper tanto la humanidad y empieza la raza de los gigantes casi que a acabar con la humanidad, porque la humanidad no le podía solventar todo el alimento que ellos demandaban. Y cuando ya toda esta maldad, toda esta corrupción, ya los guardianes de la tierra, hablando de los arcángeles, de los principales arcángeles, de los que no se corrompieron, de los que fueron y continuaron siendo fieles al Señor, es cuando ellos van delante del Señor, le dicen al Señor: Señor, mira todo lo que está pasando esto y esto y esto, y tú que todo lo sabes, que todo lo conoces, y tú no dices nada, y tú no haces nada, y no nos dices que hagamos algo. Y es cuando el Señor dice: tráigame a Enoc. Tráigame a Enoc, yo voy a hablar con Enoc. Y el Señor se encuentra con Enoc. Enoc es llevado ante la presencia del Señor. Ya luego veremos más a profundidad esa parte, porque él lo va a empezar a desmenuzar. Y estoy tratando de empalmar lo que está pasando. Y le dice: tráigame a Enoc. Llevan a Enoc delante de la presencia del Señor y Enoc le da la revelación de todo lo que iba a acontecer desde ahí, todo lo que iba a ser el primer juicio en el gran diluvio y luego más adelante el último juicio, que viene siendo los días, el gran día del Señor, que es el que ya pronto está por venir. Entonces Enoc mismo dice que él tiene entendido y él comprende que esto que él está escribiendo, que esto que él está viendo, no lo está ni escribiendo ni viendo para la generación de él, sino para las generaciones que van a venir, las últimas generaciones, porque Enoc es usado para traer toda una profecía de cómo iban a acontecer los juicios por tal descarrío, por tal perdición, por tal desobediencia. Y viene entonces Enoc
Y empieza a narrarnos en el capítulo número 13, dice, luego Enoc se fue y dijo a Asael, aquí ya Enoc le está hablando directamente a Asael por mandato de parte del Eterno de que viene el juicio. Y ellos, guardando una esperanza, mandan a Enoc como mensajero para que él vaya e interceda delante del Creador por ellos, porque ellos ya saben que definitivamente cometieron el error más grande que pudieron haber cometido. Y eso es lo que nos narra el capítulo 13. Dice, luego Enoc fue y dijo a este personaje, Asael, y que el Eterno le reprenda. Digo, no habrá paz para ti. Contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. No habrá para ti ni tregua ni intercesión, porque has enseñado la injusticia y a causa de todas las obras de impiedad, violencia y pecado que has enseñado a los humanos. ¿Sí? Lo que enseñó este ángel caído, las obras de impiedad, obras de violencia y obras de pecado que tú le has enseñado a los humanos. Ellos no sabían eso. ¿Quién les enseñó la violencia a los humanos? Fueron los ángeles caídos. ¿Quiénes les enseñaron las aberraciones en el pecado a los humanos? Fueron los ángeles caídos. ¿De dónde sale el homosexualismo, el lesbianismo y de dónde salen las armas? ¿De dónde sale todo esto? De ellos. Dice verso número 3, y avanzando les hablé a todos ellos. ¿A quiénes son todos ellos? A los 200 que se habían reunido un tiempo atrás, que no sabemos cuánto es ese tiempo, si fue unos meses, no creo, si fueron unos añitos, tampoco creo, pero fueron una cantidad de tiempo. Recordemos que estamos hablando de los tiempos en los que los humanos vivían 1000 años, ¿no? Y ellos se habían reunido un tiempo atrás en el monte Hermón para hacer ese pacto bajo anatema, que es el que vemos en el capítulo 6 del libro de Enoc y que es el que también vemos en el capítulo número 6 de las Biblias normales de nosotros, en Génesis 6, donde los hijos del Señor se unen con las humanas. Cuando ellos allá en Hermón, en el capítulo 6 de este libro, se reúnen allá para hacer un pacto bajo anatema. Aquí están otra vez reunidos, pero ya no para confirmar el pacto que habían hecho o para hablar de las buenas noticias en cuanto a lo que sucedió después de que ellos tomaron esa decisión. No, aquí están todos reunidos, pero están todos reunidos es porque ellos ya escucharon que viene un juicio para ellos. Se les está hablando de que hay una sentencia. ¿Por qué? Porque dice el mismo, ya vamos para allá, dice, me suplicaron que elevara una petición por ellos para que pudieran encontrar perdón por sus pecados y que la leyera en presencia del Señor del cielo. Porque desde entonces ellos no pueden hablar con el Eterno ni levantar sus ojos al cielo debido a la vergüenza por los crímenes por los cuales fueron condenados. Esto pasa es como cuando los hijos rompen sus relaciones con sus padres, pero más porque los hijos saben que tienen un delito, que tienen un pecado, que tienen algo que les resta delante de sus padres, y es lo que les lleva a una vergüenza. Y no se reúnen con papá, no se reúnen con mamá, no se reúnen con sus padres y se apartan de sus padres, es más por la vergüenza que sienten de saber que no hicieron lo que tenían que hacer,
que no cumplieron con lo que se les dio, que no se presentan, no se pueden presentar delante de sus padres porque tienen vergüenza. Y cuando estos ángeles caen, con las mujeres se contaminan y ellos empiezan a fornicar con las mujeres, y ahí viene lo que viene después de eso. Ellos no pudieron volver a levantar su mirada al cielo por la misma vergüenza, y ellos ya sabían que algo iba a pasar, que las acciones que ellos habían cometido no se iban a echar en un saco roto, que eso que ellos habían hecho con las mujeres y que los hijos y todo lo que estaba pasando a nivel mundial, que a ellos les iban a llamar a cuentas por ello. Como cuando el hijo sabe, mi papá me va a pegar, me van a regañar, ahora sí me van a echar de la casa, y ahora dónde yo me voy a meter. Cositas que suelen pasar en la vida de uno que le ayudan a uno como a recrear este acontecimiento. Ya ellos saben que va a venir algo, que ellos conocen al Eterno. Ellos saben quién es el Eterno. Para esta fecha, ya el Eterno tiene unas estrellas encadenadas, única y exclusivamente por no haber llegado a tiempo a cumplir con sus tareas. Es decir, que son seres vivos. El sol, dice la escritura, precisamente el libro de Enoc, en el libro de las luminarias, dice la escritura que el sol ha cumplido con su labor todos los días de su vida, de su existencia, desde que fue creado hasta la fecha de hoy. El sol obedece como un relojito completamente sincronizado. Todos los días cumple con su trabajo, al igual que la luna, al igual que las constelaciones, al igual que las estrellas, al igual que el ciclo de vida acá en la tierra. Todos obedecen al Señor. Aquí los únicos que desobedecieron fueron los ángeles caídos y nosotros. De resto, ni una estrella se atreve a desobedecerle al Señor, porque ya saben cuál es la consecuencia de un acto de desobediencia. Y que esto que está pasando en esta tierra ahorita, en este momento, y que ha venido pasando desde que se desobedeció, nosotros somos esa oveja descarriada, nosotros somos esa humanidad descarriada, nosotros somos esa creación descarriada que le sirve como ejemplo y como testimonio a todo el resto de lo que haya creado nuestro Señor. Como ejemplo, miren el problema de la desobediencia, porque como aprendemos es así, viendo. Entonces, ¿quieren ver a dónde lleva la desobediencia? ¿Quieren ver a dónde lleva el pecado? Ahí está el ejemplo. Miren a la tierra, miren a la humanidad y miren a los vigilantes de la humanidad. ¿Cómo terminó todo eso? Y cómo todavía sigue, porque todavía no ha terminado. Entonces, dice, porque desde entonces ellos no pueden hablar con el Eterno ni pueden levantar los ojos al cielo debido a la vergüenza por los crímenes por los cuales fueron condenados. Ellos son ángeles condenados no por cualquier cosa. Entonces escribí su oración con todas sus peticiones por sus almas y por cada una de las obras, y por lo que suplicaban todos que hubiera para ellos perdón y larga vida. Bien, el arrepentimiento de ellos, pero es que ellos vinieron a arrepentirse ya después de que, si ya el daño lo habían hecho, si ya el conocimiento lo habían revelado, si ya la genética de la humanidad la habían dañado y la habían corrompido. Y fui y me senté, dice Enoc narrando, ¿no? Fui y me senté junto a las aguas de Dan, en las
en la tierra de Dan, al sur del Hermón, del Hermoni. A su lado occidental, y estuve leyendo el libro donde anoté sus peticiones hasta que me dormí. A ver, hermanos, ¿de qué fecha estamos datando que ya existían los libros? Enoc tiene un libro y él dice que él se quedó dormido leyendo el libro donde él había anotado y donde él había escrito las peticiones de los caídos. Es que por eso precisamente es que vienen a ocultar todo este tipo de información y de conocimiento. Para creer que nosotros somos uno, o sea, venimos evolucionando. Poco a poco hemos inventado la escritura, poco a poco hemos desarrollado las matemáticas, poco a poco hemos desarrollado la genética, poco a poco, ¿qué? Si es que lo que siempre hemos tratado de compartir acá, si es que las tecnologías con las que el Eterno nos creó a nosotros, las tecnologías que hay dentro de nuestro propio organismo, es que es impresionante el nivel de tecnología con el que a nosotros nos crearon, nos formaron, nos diseñaron, que nuestros cuerpos son máquinas biológicas, máquinas biológicas. Ningún producto de ninguna evolución, ni ninguna varita mágica, ni nada de esas cosas. Detrás de la creación nuestra hay un mar infinito de ciencia y de conocimiento aplicado a nuestra creación, a la creación. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones en medio de estos devocionales. Es que nomás la tecnología que se tiene para el equilibrio del ecosistema y del clima en la Tierra, que eso es hace poquito que se dio la orden del desorden del clima, y más para que se cumpla lo que está escrito en Apocalipsis, para que se cumpla lo que está escrito en este libro y para que se cumpla lo que está escrito en otros libros que hablan acerca de los últimos tiempos, como lo habló Daniel, como lo habló Ezequiel. Entonces, dice y terminando, que él se quedó dormido leyendo lo que él ya había escrito, lo que quiere decir que la escritura, y es que eso es así, hermanos. ¿Desde hace cuánto existe la escritura? No nos pertenece a nosotros. Los números no nos pertenecen a nosotros, son ciencias del Creador. Verso 8 del capítulo 13. He aquí que me vinieron sueños y cayeron sobre mí visiones hasta que levanté mis párpados a las puertas del palacio del cielo y vi una visión del rigor del castigo, y vino una voz y me dijo: habla a los hijos del cielo para reprenderles. Entonces, precisamente aquí Enoc, en medio de sus sueños, sus visiones, la vivencia que tuvo, él fue llevado hasta la puerta del palacio y él fue entrado en el palacio celestial. Eso ya lo vamos a ir en los próximos capítulos de lectura. Enoc vuelve y lo especifica más, porque ustedes saben que en este tipo de lectura y de desarrollo del libro de Enoc, lo vamos viendo cada vez como en un zoom y un zoom. O sea, al comienzo hablo de manera general y cada vez se va abriendo una pestaña, como cuando uno abre una pestaña en nuestros aparatos tecnológicos, y uno abre una pestaña y esa pestaña uno puede dar clic en algo de ahí y eso lo va a llevar a otro y a otro y a otro, y cuando uno ve, pues ve a profundidad muchas cosas que en la primera instancia no se veían. Lo mismo pasa con este libro. Vamos de zoom en zoom, ampliando la noticia. Entonces aquí vuelve a hablar Enoc a manera general. Verso 9. Cuando él se despierta, dice: cuando desperté fui a ellos, todos estaban reunidos
juntos y sentados llorando en la fuente del llanto que está entre el Líbano y Senir, con los rostros cubiertos. O sea, vemos cómo dentro de la lectura hay mucho tiempo, porque en la lectura comienza diciendo cómo ellos llaman a Enoc para que Enoc pueda ir a interceder por ellos, y Enoc apunta todo lo que ellos le están diciendo, ¿no? 200 ángeles, estamos hablando de 200 ángeles que fueron los que tomaron la decisión de rebelarse, que se reunieron en el monte Hermón para hacer un pacto bajo anatema, y ahora ellos están reunidos, pero más para decirle a no, venga, no, vaya y hable usted con el duro, vea que ya nosotros ni siquiera podemos levantar nuestra mirada hacia el cielo. Mire que las cosas están mal, nosotros nos estamos sintiendo mal, estamos arrepentidos, queremos que nos perdonen, que el Eterno nos perdone a nosotros, vaya usted e interceda por nosotros. Y Enoc escribe todo lo que ellos le dicen, y Enoc se va con su libretica de apuntes y se sienta a leer y a orar y a empezar a levantar comunión con el Señor, hasta que se quedó dormido. Dice él que se quedó dormido, ¿no? Pero vemos que en medio del sueño, él tiene sueños y él tiene visiones, y eso es algo que los profetas lo entienden más. Quienes tienen el don profético lo pueden entender un poco mejor, de qué es la realidad, qué es una visión, qué es un sueño, y cómo las tres están tan conectadas. Pero eso es harina de otro costal, eso se ve por allá en el discipulado o algo así. Los dones y los ministerios. Entonces, viene y dice el verso número 9, cuando desperté fui a ellos, y precisamente aquí hay un bache, ¿no? Que es el que vamos a ir elaborando y desarrollando, porque no lo deja así. Solo que es para que nosotros comprendamos que así como en la escritura, de un capítulo o de un versículo o de una coma o de un punto a otro, pueda que haya pasado mucho tiempo. Y aquí pasa eso. Enoc no va a contar todavía todo lo que le mostró el Señor. Viene y dice el verso 9, por eso dice, cuando desperté fui a ellos, todos estaban reunidos juntos y sentados llorando en la fuente del llanto que está entre el Líbano y Senir, con los rostros cubiertos. Conté delante de ellos todas las visiones que había visto en sueños, y me puse a hablar con palabra de justicia y de visión, y a reprender a los vigilantes celestiales. ¿Habráse visto algo así? ¿Quién es el que termina reprendiendo a los ángeles caídos? A estos que habían corrompido a toda la humanidad. No estamos hablando ellos se reunían allá en el monte Hermón, mas no quiere decir que ellos solamente influenciaron en el monte Hermón. Hermanos, estamos hablando de que antes del diluvio la tierra también estaba, como dicen hoy, globalizada, por decirlo así. Que todos tenían contacto con todos, y que entre ellos los 200 se repartieron toda la tierra. Por eso es que vemos que aquí en América adoraban a la serpiente, por eso es que vemos que en Asia adoraban a la serpiente, por eso es que vemos que en las regiones nórdicas adoraban a la serpiente, por eso es que vemos que en las regiones del sur adoraban a la serpiente, por eso es que vemos que en las regiones centrales adoraban a la serpiente antes del diluvio. Porque esto fue globalizado. Que globalizar no es la palabra correcta, porque globo no existe, pero que esto fue esparcido por toda la humanidad. Este conocimiento caído de ellos no fue que solamente estuvo en una región, no, mis amados. Ahí es cuando nosotros vamos a encajar la historia, ahí es cuando nosotros vamos a encajar la arqueología, la historia prohibida, la arqueología prohibida y la manipulación de las ciencias. Ahí es donde podemos ver cómo todos en un pasado
estuvieron conectados, interconectados. Es que eso de que nosotros fuimos descubiertos por los españoles, eso solamente cabe en la mente de ellos y en la mente de todos los que fuimos programados con las mentiras de la serpiente. Porque no estábamos nosotros separados de ellos. ¿O por qué habían pirámides acá en América y también habían pirámides en África y también habían pirámides en Europa y pirámides debajo de las aguas y pirámides en la Antártida y pirámides en el Polo Norte, y pirámides en la India, pirámides en China, pirámides en Rusia, pirámides en todas partes? Y las pirámides tienen que ver con las construcciones de los caídos, con las tecnologías de los caídos, con las interconexiones de los caídos. Es que, hermanos, cuando uno ve en Perú y en Chile, cuando uno ve las líneas de Nazca nomás, cuando uno ve cómo cogieron las montañas y las cortaron como con un cuchillo, y hicieron pistas de aterrizajes, y cuando hicieron todas esas figuras que desde el único lugar desde donde se pueden ver es desde los cielos, porque en la tierra tú no vas a ver eso, sino que tienes que elevarte a los cielos y desde arriba, desde los cielos, ver hacia abajo toda esta cantidad de figuras y de lenguaje que hay para seres no terrestres. Y es cuando uno viene a comprender que es que estos vigilantes, cuando ellos pactaron quedarse con las mujeres, lo hicieron con las mujeres de toda la tierra. O sea, no con todas las mujeres, sino hablo en cuanto a su expansión por todas partes. Porque ellos no se llegaban a las feitas. Ellos precisamente tuvieron las mujeres más hermosas y con ellas hicieron otra raza. Y todas esas cosas que a nosotros nos dicen que es ciencia ficción y que cuando tú ves la mitología griega, la historia de Zeus, de Zeus, Hades y Poseidón, los tres principales hijos de Cronos, que es cuando empieza el Cronos, el tiempo a correr. Y vemos cómo ellos, esos dioses del panteón griego, esos dioses vienen y copulan, tienen relaciones con las mujeres y de ahí salen los semidioses. Es cuando viene a encajarte en el Génesis capítulo 6 y es cuando viene a encajarte en libros como estos que fueron los que ocultaron y escondieron. Para que nosotros quedáramos más perdidos y ahorita con lo que está pasando en los cielos todavía quedemos más perdidos, porque como nos cuesta entender que siempre han existido este tipo de naves o este tipo de aparatos voladores, es que las escrituras, lo que pasa es que no he querido profundizar en muchas cosas porque no me queda el tiempo y porque todavía no estamos en los niveles de profundizar muchas cosas. Pero en las escrituras hay mucha información de todos estos acontecimientos sobrenaturales, porque son sobrenaturales. Y si no entendemos que los aparatos voladores están desde antes del diluvio, y que todos estos ángeles caídos siempre se han movido en diferentes naves, valga la aclaración, por eso son seres alados, con alas. Las alas no representan las alas de los pájaros, las alas no representan alitas como nos muestran en los dibujos de las alas de los ángeles. El ser alado es un ser que puede volar, bien sea con alas o bien sea con aparatos tecnológicos que le permiten movilizarse de un lugar a otro. Como precisamente lo hemos hablado cuando hablamos de este tipo de temas que hacen parte del orden no natural.
Es que es imposible, hermanos, de verdad, es imposible que los humanos hayamos desarrollado nosotros solitos, hayamos despertado y hayamos tenido un avance tecnológico tan grande y tan fuerte en los últimos 200 años. O sea, miren, nosotros pasamos de la rueda de madera en 1800 a los aviones supersónicos en los 2000. O sea, aproximadamente en 200 años, la humanidad creció y evolucionó tecnológicamente lo que en miles o millones, porque los científicos hablan es de millones de años, en miles, en cientos y en millones de años, nunca pudimos crecer tanto como lo hemos hecho en los últimos 200 años. O sea, toda la vida vivimos con taparrabos y dentro de las cavernas y éramos cavernícolas hasta hace aproximadamente las verdaderas eras de el despertar del conocimiento de la humanidad. Porque antes estábamos en la época del oscurantismo. Entonces, en 200 años nosotros pasamos de la rueda de madera a tener aviones supersónicos y en toda la historia de la humanidad nunca se vieron seres alados o aparatos voladores como los estamos viendo hoy. Fin de semana, o vayan, búsquenlo, googleenlo, miren las noticias, no las que les pasan por los medios masivos de desinformación, aunque incluso las noticias de los de los medios masivos de desinformación ya lo están hablando. Entonces, nos vinieron a visitar los extraterrestres. ¿De a dónde nos vinieron a visitar? ¿De a dónde? Si esto todo es de la bóveda, no sale nadie. Pero ellos sí han tenido. Por eso Pablo hablaba, con eso termino, por eso Pablo hablaba de las regiones celestes. Sí, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. En otras versiones dice, además de que nuestra lucha es contra sangre y carne, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad. ¿De dónde? De las regiones celestes. De las regiones celestes, y celestes teniendo en cuenta de la cúpula para abajo, porque de la cúpula para arriba hay agua. Por eso en el Génesis se nos habla de la separación. ¿Y qué es esa cúpula? Es ese firmamento el que separa las aguas de arriba de las aguas de acá abajo. Nosotros más para estos tiempos y para los tiempos que van a venir aparte el próximo año y los años venideros que alcancemos a vivir, lo que vamos a ver, lo que nuestros ojos van a ver, hermanos, eso va a ser sorprendente. Muchos van a tropezar, muchos van a ser engañados precisamente por esto. Porque